tal, Rodrigo? ¿Cómo están? Permitidme enviar un saludo rapidito a toda la comunidad de Torquín. Es el lugar de la cuna de mi hija, así que para mí es una emoción salir al aire y el lugar donde tuve la posibilidad de construir vínculos. Así que quiero enviarles de paso un saludo a mis compañeras del Colegio de Hermanas, a mis amigas, bueno, a todos esos vínculos que tuve la suerte de construir ahí, y un beso al cielo para mi amiga Marilina Serviet. Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos primero, bueno, agradecerte, ¿no? Obviamente, Patricia, la posibilidad de poder charlar con vos y que nos cuentes un poco, a ver, cuando decimos Día Mundial de la Educación Ambiental, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen y cómo nace también este día en el cual, bueno, estamos hablando justamente de esto, ¿no? De lo que es la educación ambiental. Bueno, el día se conmemora por la primer conferencia en Estocolmo, que tuvo una gran relevancia porque fue el momento en el que los países se reúnen para plantear las problemáticas ambientales que se vienen gestando, que ya se venían gestando en aquella época, y establece en uno de sus postulados la importancia de generar una educación ambiental a los jóvenes y a toda la comunidad. Ante la inminencia de los problemas ambientales que ya estaban, y estamos hablando del año 1972. Posteriormente, 3 años después, se hizo la Carta de Belgrado, que por ahí profundizó un poquito más los objetivos de la educación ambiental. Es cierto que son objetivos, como todo, la educación es un proceso, por lo tanto, estos objetivos van construyéndose históricamente, ¿no? Que no son los mismos objetivos de aquellas épocas los que tenemos hoy, y tal vez estemos pasando por una etapa donde hay una necesidad de un cambio de paradigma, incluso en la educación ambiental, porque si nosotros leemos los primeros párrafos de aquel documento que se hizo en Belgrado, nos encontramos con que, no sé, pareciera que hubieran sido escritos ayer, ¿no? En Belgrado y en Estocolmo. Por ejemplo, el principio 19 del documento que se estableció en Estocolmo dice que es indispensable una labor de la educación en cuestiones ambientales dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención, ya en ese momento estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Sobre el sector de población menos privilegiado, ¿no? Para ensanchar la base de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos y de las empresas y de la colectividad inspirada en el sentido de su responsabilidad. Porque lo que establece este documento que se crea es un compromiso que permita salvaguardar las cuestiones ambientales para su generación y las generaciones posteriores. Si nosotros analizamos este tema a la distancia y después de aquellos tiempos, sería bueno preguntarnos si lo logramos. Y bueno, evidentemente, Patricia, por lo que uno puede ver, a ver, si bien uno ve a los más chicos, que bueno, son los que más conciencia toman tal vez en lo que es el cuidado del medio ambiente, a veces las políticas que se toman, por un lado se dice qué es lo que se pretende hacer, pero después a veces no se concretan en definitiva, y estamos hablando de políticas de Estado, ¿no? Donde realmente tratemos de cuidar nuestra casa, nuestro medio común, que es el planeta Tierra, ¿no? Hay un trabajo que es individual, nosotros hemos visto en cada una, yo trabajé en 7 reservas a lo largo de estos 30 años que me desempeño en áreas protegidas, y puedo decir que veo una evolución en las personas que se acercan a nuestras reservas, una conciencia ambiental que no es la misma de hace 30 años atrás, ha mejorado. Nuestra generación, hay un movimiento juvenil que más que un movimiento juvenil, está poniendo a la sociedad en movimiento, que está muy preocupado por las problemáticas ambientales. Falta que nuestra generación y que quienes tenemos la responsabilidad de realizar políticas públicas tomemos esa batalla con mucha fuerza. Y en lo personal, quiero decir que, bueno, también en esa época, en la conferencia de Estocolmo, se instaló un concepto, el desarrollo sustentable, ¿sí? Un concepto que hoy ya está siendo cuestionado, porque se ve a las largas que en todo este tiempo se ha dado mucho más valor al desarrollo que a lo sustentable. En definitiva, hay autores que ya están planteando que el desarrollo ha sido lo importante y la sustentabilidad ha sido el anzuelo en el que hemos caído. Por lo tanto, pienso que la educación ambiental
tiene que buscar la forma de superar el paradigma del desarrollo sustentable y comenzar a instalar un concepto que sea conservacionista. Para eso necesitamos modificar el discurso. Hay un tema que tiene que ver con el discurso, ¿sí? Y la realidad es que lo que estamos viendo es que las especies están desapareciendo y eso es una realidad y uno no quiere ser fatalista. Están desapareciendo a una velocidad 1000 veces mayor que la geológica, 1000. Y esto no estamos encontrando un freno, ¿sí? Los mares están siendo, la contaminación de los mares está provocando una acidificación, porque, bueno, la concentración de dióxido de carbono hace que cambie la química de los mares. Tenemos un sistema agroalimentario que, bueno, que más que alimentar está enfermando. ¿Y cómo respondemos a eso? Aumentando la deforestación en el mundo, ¿no? Porque es a nivel global, aumentando la contaminación. La realidad es que necesitamos un cambio que tiene que ser en el discurso y en el sistema. Ahora, Patricia, Sí, sí, tal ¿cómo cual. te va? Miguel Herrada te saluda, ¿cómo andás? El otro día, ¿Qué tal? ¿cómo andás? Leíamos justamente una publicación acerca de la contaminación de los mares. Incluso trajeron una tortuga con varios kilos de plásticos y desechos en su estómago, lo cual demuestra que evidentemente muchas especies están consumiendo eso que lamentablemente el ser humano arroja a los mares. Los tiempos se van acotando, porque vos decías, bueno, están desapareciendo especies. Justamente de los mares están desapareciendo especies, que parece tan grande, y sin embargo, creo que la basura ha ganado mucho terreno desde ese punto de vista, ¿no? Sí, sí, es decir, a ver, es tremendo ver morir una tortuga marina por inanición, porque lo que hacen es confunden el plástico con algas, los consumen y no se alimentan, ¿no? Entonces, pero además de ese hecho aislado, estamos teniendo un sistema que mantiene una depredación, ¿sí? un criterio, digamos, de desarrollo, donde lo importante es el desarrollo y el progreso, que no está permitiendo dar los tiempos a la naturaleza para recuperarse, ¿no? Porque también circula por ahí en el discurso común de que, bueno, si el mar va a avanzar, ¿para qué protegerlo si total va a pasar? Hay un problema en el tiempo. Obviamente que, digamos, a ver, el mar va a avanzar, el ambiente va a hacerse modificado, pero el punto es no acelerar ese cambio de manera tal de permitir que el ambiente pueda de alguna manera encontrar formas de recuperarse para la supervivencia de las especies que contiene, ¿no? El ambiente, cada ambiente, el ambiente acuático, el ambiente terrestre. Pero me parece que necesitamos abordar un enfoque que cuestione el sistema capitalista que depreda, que pone el foco en el desarrollo y no en la sustentabilidad. Y, digamos, yo por ahí últimamente estoy en un enfoque donde creo que hay algo que hizo el concepto, por ahí el paradigma del desarrollo sustentable, y es que obturó el no, ¿sí? Entonces yo lo que creo que necesitamos recuperar es el valor pedagógico del no, el valor pedagógico de los límites, que todos los docentes sabemos lo importante que es. Cuando le decimos que no a nuestros hijos para que no pongan el dedo en el enchufe, los estamos cuidando. Entonces, me parece que el no en los últimos años está teniendo mala prensa y yo no digo tampoco que pensemos en un no total, no se puede hacer nada, en un no justificado. Si sabemos que el tránsito vehicular en las playas elimina permanentemente los invertebrados que habitan ahí, que compacta la arena, que impide el paso de la arena natural hacia el mar y hacia la costa formando médanos que contienen el valor, un tesoro, el agua dulce. ¿Por qué entonces bajamos a las playas con los vehículos? O transitamos en los médanos con los cuatriciclos cuando ahí habita un monumento natural, la lagartija de las dunas que está perdiendo el hábitat. Sabemos, entonces tenemos que poder decir que no a algunas actividades para poder decir que sí a la posibilidad de que muchos habiten un ambiente sano.
Pero bueno. Ahora, hay mucho desconocimiento, Patrick, en ese sentido, y ahí me enfoco en lo que vos estás haciendo, que es docencia. Digo, esto se está trasladando a las escuelas más allá de la tarea que se realiza desde lo que es las áreas naturales protegidas, en tu caso como Sí, capacitadora y demás. Digo, se está haciendo abordaje en las escuelas porque hay mucho desconocimiento en ese sentido. claro, sí, es un trabajo de hormiga, el trabajo educativo que se hace en las áreas naturales protegidas, es un trabajo que ya lleva 40 años y que, bueno, su origen fue en Torkins, fue en nuestro distrito, fue en el Parque Provincial, junto con el municipio en ese momento, en el año 84, que se comenzó a hablar por primera vez de la educación ambiental, y yo me animo a decir que por primera vez en la provincia, porque seguramente había algunos otros enfoques, pero de la manera en la que se trabajó en forma sistemática en el Parque Torkins, junto con el compromiso del municipio en ese momento, creo que nosotros somos Torkins, nuestra comarca es la génesis de la educación ambiental. Ahí se desarrolló, porque bueno, como todos saben, el Parque Torkins fue creado como reserva mucho antes, en el año 37, por decreto, por la donación de Martín Torkins, pero en esa época las reservas se declaraban como tales con un sentido más bien de zonas del pueblo, como dice nuestra ley, que todavía quedó, como con fines recreativos. No se hablaba estrictamente de conservación hasta que en la década de los 80 la provincia decidió comenzar a implementar la primera reserva del sistema, que fue el Parque Torkins. Y entonces, bueno, ahí se convocan guardaparques de parques nacionales, cambia el enfoque. Y el cambio fue en la comunidad, lo sé por relatos, no porque estaba ahí, yo ingresé posteriormente, pero el cambio fue que hasta ese momento la gente de Torkins decía, nos vamos al vivero, y comenzaron a decir, vamos al parque. Y ese fue un cambio de paradigma, porque el parque incluso en esa época tenía una cooperadora integrada por gente del municipio, y vivía del pastoreo, o sea, alquilando porque bueno, era el paradigma del momento. Se hizo un cambio rotundo, se empezó a valorar la iguana de cobre, los guanacos, el llantén, por sobre el ganado vacuno. Y entonces se empezó a pensar por primera vez en un desarrollo turístico. Y se hizo el primer curso de guías intérpretes, en lo que, bueno, participaron los cuantos conocidos nuestros, María Belén Marcolini, Bueno, Gerardo Bucci, bueno, todo Tenemos, ese tenemos grupito. imágenes, tenemos unas imágenes que vos justamente nos alcanzaste, no sé, Claro, Lucas, si la podemos compartir de ese primer grupo, porque está bueno ver cómo se inició allá por el año 84, y como decía recién Patri, con los primeros alumnos que empezaron de lo que fue ese curso en aquel momento, ¿no? claro, ¿no? Y tienen certificado, ayer me lo mandó María Belén, porque bueno, en este último año estoy recopilando un poco la historia de los orígenes de la educación ambiental, porque bueno, es bueno saber el origen para poder evaluar cómo llegamos, siempre es bueno saber cómo empezaron las cosas. Bueno, mira, tenemos la imagen ya al aire, donde, bueno, en imagen, a ver, Sí, algunas personas que podemos no, bueno, identificar, ¿no? sí, a ver, a Eh, Gomba lo identifican, está igual, Guille, A Guille Bomba, Guille, está está Horacio Alrich Belén. también. Ahí está, Horacio, vos los ubicás mejor. Yo los tengo acá en la foto. Bueno, más o menos Bueno, pudimos rastrear. Falta ahí Andrea Camus, que era de una segunda camada. Pero estos chicos en esa foto iban a rendir el examen para obtener el título de guías de turismo locales. Después de ese curso, un grupito hicieron el curso de interpretación de la naturaleza. Y entonces, bueno, a partir de ahí se comenzó a hablar de turismo en la naturaleza. Dos de ellos crearon el primer espacio de venta de las visitas guiadas, o sea, comenzó a gestarse por ahí un movimiento de visitas guiadas ofrecidas a los locales y bueno, y a los visitantes que se acercaban al lugar. Y en esa época, bueno, se construyó el sendero, digamos, al hueco, que no iba por el lugar por donde va ahora, sino que iba más en línea recta, y bueno, se buscó un enfoque diferente, que le resulte más cómodo al visitante poder acceder, siempre los cerros hay que tomarlos como con curvas, y también preservar el ambiente. Así que ese fue un cambio de paradigma y fue el puntapié inicial de la educación ambiental. La cooperadora contrató a uno de esos guías que obtuvieron el curso, Mirta Bustillo,
que se ocupó de organizar las actividades educativas. Luego se incorporó Victoria Mazzola como bióloga, pero trabajó también en educación ambiental. Y bueno, así fue el puntapié inicial. Bueno, y un escenario hoy por hoy realmente importante, ¿no? Porque digo, esos primeros pasos que se dieron allá por la década del 80 fue creciendo, se fue profundizando, y vemos como hemos charlado a veces con varios chicos, varios guardaparques de ahí del Parque Provincial Néstor Torkins, que es un aula a cielo abierto realmente el Parque Provincial. Vos lo estuviste haciendo durante muchos años, y bueno, es lo que podemos ver, ¿no? Que bueno, se está trabajando mucho porque se está llevando chicos al lugar, la charla, la recorrida, digo, más allá de lo que se puede llegar a trabajar en el aula, realmente lo que se puede recorrer y ver, porque a veces uno mira pero no ve, y creo que pasa eso a veces, ¿no? Esto de tomar conciencia sobre lo que uno tiene, valorarlo y cuidarlo en definitiva, ¿no? Sí, también puede ser un espacio para transformar una realidad. Yo siempre cuento una anécdota de un niño en una reserva natural, que en ese momento estaba yo ahí convocándolo, un chico que venía de una villa en un programa social, y bueno, y él se la pasaba hablando de su sevillana, ¿no? Porque yo me arreglo con la sevillana, era como que su sevillana era su destino, ¿no? Hasta que un guardaparque nos interrumpe y nos empieza a contar acerca de un grupo de aves que vienen y cómo se alimentan, qué trayecto hacen, y el nene lo miraba al guardaparque absorto. Yo estaba ahí en ese momento, dejó de hablar de su sevillana, y cuando terminó la actividad, lo primero que hace es preguntarme: señor, ¿yo cómo puedo hacer para ser guardaparque? Y recuerdo haberle dicho, porque hablamos mucho, ¿qué tal si no empezamos a dejar la sevillana? Entonces, que un chico por un momento quiera dejar la sevillana y cambiarla por un sombrero de guardaparque, ¿qué mejor objetivo puede tener un programa educativo en las áreas naturales protegidas? Que colaborar en cambiar destinos. Tal cual, tal cual. Patri, te queremos agradecer el tiempo, realmente da para charlar muchísimo. Seguramente cuando, por ahí la pandemia nos permita, estaría bueno por ahí tenerte en Torkins y poder profundizar aún más sobre estos temas. Cómo no. Muchas gracias por el tiempo, espero no haberme excedido, les agradezco muchísimo.